El tema de este video es el volumen de los cilindros. Un cilindro es una figura como esta, que está compuesta por una base, una tapa y las paredes. La base y la tapa son círculos paralelos entre sí y están unidos. El volumen del cilindro se refiere a la capacidad que tiene, el espacio que hay dentro de él. O sea, cuánto podría contener dentro de este cilindro. Para sacar el volumen del cilindro es mediante que el volumen es igual a el área de la base por la altura. En el cilindro, la base es un círculo. Entonces, en un círculo, el área es pi por radio al cuadrado, donde el radio es la distancia del centro del círculo a la circunferencia. Y la altura se representa por un h. Y la altura es la distancia entre los dos círculos. La manera de sacarlo es así, porque si tenemos, por ejemplo, un círculo nada más, pero no hay altura, entonces la altura es 0, el volumen va a ser 0, porque un círculo realmente no puede contener nada más. Si le aumentamos una unidad de altura, entonces el área ya va a ser pi por r al cuadrado por 1. Si le aumentamos otra unidad de altura, entonces el volumen ya va a ser lo doble, va a ser pi por r al cuadrado por 2, va a ser lo doble que si teníamos 1 y así sucesivamente. Entonces, mientras más altura, mayor es el volumen, mayor es lo que cabría dentro de este cilindro. Ahora, un ejemplo. Tenemos un cilindro donde el radio son 2 centímetros y la altura son 5 centímetros. Antes de sacar el volumen tenemos que fijarnos que las unidades sean las mismas. Si tuviéramos aquí en vez de centímetros metros, como están centímetros tendríamos que convertir primero metros a centímetros. O sea, las unidades tienen que ser las mismas para poder trabajar con ellas. Entonces, primero, si tenemos estas dos medidas, el volumen sería pi por radio, que son 2 centímetros, al cuadrado por la altura, que son 5 centímetros. Dos al cuadrado sería pi por 2 al cuadrado son 4, 2 por 2, 4 centímetros cuadrados, porque multiplicamos también centímetros por centímetros, por 5 centímetros, que es la altura. Esto es pi por 4 por 5 son 20 centímetros cúbicos. Para el volumen, normalmente las unidades son cúbicas, es decir, que están elevadas a la tercera potencia, como en el caso de centímetros cúbicos, pies cúbicos, metros cúbicos, pero también una unidad de volumen son litros, pero bueno, ahorita vamos a estar trabajando con centímetros. Y pi por 20, pi tiene un valor de alrededor de 3.14, nos va a dar 62.8 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de este cilindro, con base de 2 centímetros y altura de 5 centímetros. De acuerdo, en la clase de hoy vamos a aprender acerca de cómo calcular el volumen de un prisma. Básicamente, la fórmula que vamos a seguir para poder calcular el volumen de cualquier prisma es por medio de el área de la base y la altura.
Entonces, ¿qué relación tiene que seguir esto? Bueno, en este caso tenemos un prisma rectangular. ¿Por qué rectangular? Bueno, porque básicamente tenemos un área de la base con un con un lado 1 distinto de un lado 2. Digamos que el lado 1 tiene una medida de 2 y el lado 2 tiene una medida de 3 y la altura pongámosle una medida de 5. Bueno, ¿cómo funciona la fórmula? Entonces el volumen es igual a área de la base por altura. Siguiendo la fórmula es el área de la base y nosotros sabemos por medio de lecciones anteriores que el área de una base de un rectángulo es lado por lado, ¿no? O bueno, lado 1 por lado 2. En cualquier caso sería base por altura. Pero bueno, lado 1 por lado 2. Sustituyéndolo sería 2 por 3. Entonces tenemos 6. Entonces área de la base va a ser igual a 6 unidades cuadradas. Esto lo vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces nuestro volumen se calcularía por área de la base por altura. Sustituyendo sería área de la base sería 6 por la altura, que sería 5. 6 por 5 nos da 30 unidades cúbicas, porque estamos hablando en términos de volúmenes. Y ya, lo único que hay que recordar para calcular cualquier volumen de un prisma es recordar la fórmula de área de la base por la altura.